Mi nombre es Maristela. Hoy tengo 72 años, pero lo que voy a contar sucedió hace 11 años, cuando tenía 61. Vivía, y todavía vivo, en Bonfim do Sul, un pueblo tan pequeño que un estornudo en la casa del alcalde se convierte en tema de conversación en la panadería. En aquella época, mi vida era un río de aguas estancadas. Era la viuda de Toniño desde hacía unos 5 años. Vivía sola en la casa que construimos juntos, y mis días se reducían a cuidar el jardín, dar clases de apoyo a algunos niños y extrañarlo. El día en que todo empezó a ponerse patas arriba, estaba enfadada con una gotera persistente en el salón, un problema que se arrastraba desde hacía meses y que, finalmente, después de mucha insistencia de mi compadre, decidí arreglar. Fue por culpa de esa bendita gotera que lo conocí. El muchacho que vino a arreglar el tejado se llamaba Sandro. Recuerdo verlo bajar de la camioneta vieja, la camisa de franela un poco raída en los codos, el pelo castaño quemado por el sol cayéndole sobre los ojos. No debía tener más de 30 años. Un niño a mi lado, pero había una seriedad en su manera de ser, una firmeza en su mirada que no correspondía a su corta edad. Sus manos, callosas y gruesas por el trabajo pesado, se movían con una delicadeza sorprendente mientras analizaba el destrozo en mi techo de madera. Tenía una sonrisa fácil, que aparecía de repente e iluminaba su rostro, y un olor a sudor y a tierra mojada que, extrañamente, me traía una sensación de vida, de algo real y palpitante entrando en mi casa, que durante tanto tiempo olía a lavanda y a nostalgia. El arreglo del tejado, que debía durar 2 días, se extendió por una semana entera, no por ineficiencia suya, sino porque con cada café que preparaba, con cada trozo de bizcocho de maíz que le ofrecía, nuestra conversación se alargaba. Él me contaba de los trabajos esporádicos que hacía, del sueño de tener un rincón propio. Y yo, que llevaba años sin abrirme con nadie, me encontré hablando de Toniño, de mis hijas que vivían lejos, de las pequeñas alegrías y de la inmensa soledad que llenaban mis días. Sandro no me miraba con pena, como todos hacían. Me miraba con interés, con un respeto genuino. Se reía de mis historias antiguas y escuchaba mis desahogos con una atención que me desarmaba. De repente, mi casa ya no era solo un mausoleo de recuerdos. Tenía el sonido de su martillo durante el día y el eco de nuestras risas al final de la tarde. Cuando terminó el trabajo, un silencio pesado se apoderó de la casa de nuevo, y me di cuenta de que lo que sentía no era solo gratitud por el tejado nuevo. Él siguió apareciendo con la excusa de verificar si había alguna gotera, después para ayudarme con el jardín o simplemente para tomar un café al final del día. Y un día, en una tarde lluviosa, mientras mirábamos las gotas resbalar por la ventana, me cogió la mano y yo no me aparté. Fue un contacto que incendió algo que yo creía muerto y enterrado. Remendamos no solo el tejado, sino mi corazón. Meses después, una extraña fatiga, unos mareos que yo achacaba a la edad, empezaron a preocuparme. La idea que se formó en mi cabeza era tan absurda, tan fuera de toda lógica, que yo misma me reía de los nervios. Pero, en el fondo, yo sabía. Comprar aquella prueba de embarazo en la farmacia del pueblo fue una de las cosas más surrealistas que he hecho en mi vida. La farmacéutica, una chica que fue alumna mía, me miró como si hubiera perdido el juicio, y el resultado, aquellas 2 rayitas de color rosa, fueron el inicio de mi cielo y de mi infierno personal. La noticia, claro, no se quedó entre Sandro, el doctor Almeida y yo, que confirmó el embarazo con los ojos como platos, tartamudeando que aquello era un milagro o un error del laboratorio. En Bonfim do Sul, un secreto dura lo que tarda un chisme en cruzar la calle, y mi condición, como empezaron a llamarla, se extendió como la pólvora. De un día para otro, dejé de ser la pobrecita de la viuda Maristela para convertirme en la vieja sinvergüenza. Las mismas vecinas que me traían dulces ahora cuchicheaban y me giraban la cara cuando pasaba. Las miradas ya no eran de pena, eran de asco, de desprecio. Sentía el peso del juicio en cada esquina, en cada silencio que se hacía cuando entraba en el colmado. Era una violencia silenciosa, pero que me hería el alma a cada paso que daba fuera de casa. El golpe más duro, sin embargo, vino de mi propia familia. Mis hijas, Solange y Patricia, que apenas me llamaban para mi cumpleaños, aparecieron en mi puerta 2 semanas después. No vinieron a abrazarme, no vinieron a preguntar cómo estaba, vinieron a escupir el veneno de su vergüenza. Mamá, por el amor de Dios,
¿Qué has hecho?, empezó Solange, caminando de un lado a otro en mi salón. Patricia, más contenida, solo lloraba en voz baja, diciendo que aquello era una humillación, que sus amigos se estaban burlando. No preguntaron por Sandro, no preguntaron por mi salud. La única preocupación era la imagen de la familia. Una vieja embarazada de un peón de obra, gritó Solange. En aquel momento, sentada en mi sofá, escuchando aquellas palabras de las mujeres que yo había engendrado, sentí un tipo de dolor que no le deseo a nadie. La soledad nunca había sido tan abrumadora. Para completar mi calvario, llegó el domingo. Siempre fui una mujer de fe, la misa era parte de mi rutina, pero aquel domingo sentí que Dios también me había abandonado. El padre Anselmo, un hombre que bautizó a mis hijas y enterró a mi marido, subió al púlpito y, sin mencionar mi nombre, dio un sermón entero sobre la falta de pudor, sobre los peligros de la carne y sobre los comportamientos que no se corresponden con una edad de respeto. Cada palabra era una piedra lanzada directamente contra mí. Estaba sentada en mi banco de siempre, al fondo de la iglesia, y podía sentir todos los ojos del pueblo quemándome la espalda. No lloré, me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de aquella humillación pública, de aquella condena venida del lugar que debería ofrecerme consuelo. Salí de la iglesia antes de la bendición final, con la cabeza alta, pero con el corazón hecho pedazos. Aquel fue el día en que Bonfim Dosul me excomulgó oficialmente. Los días que siguieron fueron de un aislamiento casi completo. Los padres de los pocos niños a los que todavía daba clases de apoyo llamaron uno a uno, con excusas baratas, diciendo que ya no necesitaban mis servicios. Era mi única fuente de ingresos, por pequeña que fuera, y se secó. Mi casa, antes un refugio, se convirtió en mi prisión. Miraba las paredes, los muebles que compartí con Toniño, y me preguntaba si debería venderlo todo e irme, huir de aquellas caras, de aquellas palabras que me apuñalaban. Fue Sandro quien me mantuvo en pie. La noche después del sermón, me encontró sentada en la oscuridad de la cocina y sujetando mi cara entre sus manos callosas, dijo con una firmeza que espantó mi miedo: «No nos vamos a ninguna parte, Maristela. Esta es tu casa, y ahora es nuestra casa. Vamos a tener a este hijo aquí». Sandro entonces se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Si antes trabajaba duro, ahora se multiplicaba. Aceptaba cualquier trabajo que apareciera, desde desbrozar un terreno hasta arreglar una valla, trabajando de sol a sol. El dinero que ganaba lo guardaba con un cuidado religioso, pero el trabajo que más me emocionaba era el que hacía en casa, al final del día. Vació el cuartito del fondo, que yo usaba para guardar trastos, y empezó a transformarlo. Lo observaba por la ventana, cubierto de polvo de lija, el sudor corriéndole por el cuello, y veía el amor convertirse en algo concreto. Las paredes adquirieron un color de cielo, la cuna de madera que él mismo hizo, cada pieza lijada y encajada con una paciencia de monje, era la promesa de un futuro que yo ya no me atrevía a soñar. Aquel cuarto era la prueba de que nuestra familia era real, aunque el mundo entero dijera que no. Los meses de mi gestación pasaron así, en un mundo que se reducía a las puertas de mi casa. No hubo baby shower, no hubo visitas animadas de amigas queriendo sentir al bebé patear, no hubo consejos de otras madres. Éramos solo nosotros dos. Yo, con mi cuerpo de 61 años transformándose de maneras que la ciencia apenas explicaba, y él cuidándome con un celo conmovedor. Él cocinaba para mí, preparaba tés para mis náuseas y por la noche se acostaba con la cabeza en mi inmenso vientre hablando con nuestro hijo, contándole sobre su día. En esos momentos, la hostilidad de fuera desaparecía. Nuestra casa, antes sitiada por el prejuicio, se convirtió en una fortaleza de afecto. Aquel aislamiento forzado, al final, solo sirvió para unirnos de una forma tan profunda que ninguna palabra puede describir. Claro que tuve mis momentos de debilidad. Hubo noches en las que me despertaba y al mirarme en el espejo del armario veía aquella figura extraña, el rostro de una abuela con las marcas y la flacidez del tiempo sobre un cuerpo de embarazada. El pánico me invadía. «Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Me he vuelto loca», pensaba, sintiendo que me faltaba el aire. En una de esas noches, Sandro me encontró llorando en voz baja en el baño. No dijo nada, no hizo promesas vacías. Simplemente me abrazó por la espalda, con ese abrazo suyo que parecía arreglar el
mundo, y posó sus 2 manos en mi vientre. Y allí, en el silencio de la madrugada, le habló a nuestro hijo: «No te asustes ahí dentro, campeón. Tu madre solo está un poco cansada, pero es la mujer más valiente que he conocido en toda mi vida». En aquel instante, la valentía regresó. Rompí aguas una noche de noviembre, casi un mes antes de lo previsto. Una tormenta de esas de arrancar tejas caía sobre Bonfim do Sul, y los dolores vinieron fuertes, uno tras otro, sin tregua. El pánico que vi en los ojos de Sandro por un segundo fue reemplazado por una calma que me ancló, me cogió en brazos, me envolvió en una manta y me llevó a la camioneta. El viaje hasta el pequeño centro de salud del pueblo fue el más largo de mi vida. Con cada bache en el camino de tierra, una contracción me rasgaba por dentro. Veía los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia y oía la voz de Sandro, tranquila y constante, diciéndome que respirara, que ya casi llegábamos, que todo iba a salir bien. Pero en el fondo los dos sabíamos el riesgo. Una mujer de mi edad, un parto prematuro en medio de la nada. Era una apuesta contra todas las probabilidades. El parto fue en nuestro modesto centro de salud, con el doctor Almeida, que parecía más aterrorizado que yo, y una única enfermera, doña Elvira. Fue un parto natural, difícil, agotador. Creí que no iba a aguantar, pero Sandro no se apartó de mi lado. Me sujetaba la mano con tanta fuerza que sentía sus huesos en los míos, y con la otra mano me secaba el sudor de la frente repitiendo sin parar: «Fuerza, mi amor, fuerza, nuestro niño está llegando». Y entonces, en medio del dolor de la lluvia de fuera y del olor a alcohol, lo oí, el llanto, un llanto fuerte, agudo, lleno de vida, y el mundo se detuvo. El doctor Almeida, con las manos temblorosas, levantó a aquel ser diminuto, rojo y gritón. «Es un niño, Maristela, un niño fuerte y sano». En aquel momento, no había juicio en el rostro del médico, solo un asombro profundo, casi reverencia. Me miró a Sandro y dijo la frase que lo cambiaría todo: «Esto no es normal, esto es un milagro». Y la noticia del bebé milagroso de la viuda Maristela comenzó a extenderse por el pueblo con una velocidad aún mayor que la del chisme venenoso. La primera en llevar la historia fue la enfermera, doña Elvira. Se lo contó a su marido, que lo contó en el bar, que lo contó en la plaza. Pero la historia ahora era otra. Ya no era sobre la vieja sinvergüenza, sino sobre la mujer de 61 años que dio a luz a un bebé perfecto, de parto natural, contrariando todo. La curiosidad comenzó a vencer al prejuicio. La primera en aparecer en mi puerta, 2 días después de que volvía a casa, fue una de las vecinas que más me giraba la cara. Vino con timidez, con un paquete de pañales en la mano, pidiendo permiso solo para echar un vistazo. Se quedó parada en la puerta del cuarto, mirando a aquel paquetito de gente en la cuna, y vi sus ojos llenarse de lágrimas. Aquel bebé, mi Rafael, sin decir una palabra, estaba empezando a desarmar el odio. Después de la primera vecina, fue como si una presa de arrepentimiento se rompiera en Bonfim do Sul. La gente empezó a venir en un flujo constante. Traían regalos, paquetes de pañales, patucos de lana, latas de leche en polvo, mantas bordadas. Las mismas manos que antes señalaban, ahora ofrecían ayuda. Pedían permiso para entrar. Hablaban en voz baja, como si estuvieran en un lugar sagrado. Miraban a mi Rafael, tan pequeño y sereno en la cuna, que Sandro hizo, y sus rostros se transformaban. La burla, el desprecio, todo eso se derritió y dio paso a una especie de asombro reverente. Yo, que me había acostumbrado a ser invisible o a ser un monstruo, de repente era la madre del milagro. Era una sensación extraña, ser mirada con admiración por aquellos que me causaron tanto dolor, pero en el fondo lo que sentía era alivio. La guerra había terminado. La noticia del nacimiento, por supuesto, llegó a oídos de mis hijas. Tardó una semana, pero la camioneta cara de Solange se detuvo nuevamente frente a mi casa. Se me heló el corazón. No sabía qué esperar. Entraron en silencio, sin la arrogancia de la última vez. La primera en derrumbarse fue Patricia. Se detuvo en la puerta del cuarto de Rafael, miró al hermanito durmiendo, tan frágil, y luego me miró a mí, que lo observaba desde una mecedora. Sus ojos se llenaron de agua y cayó de rodillas al suelo, sollozando de una manera que partía el corazón. «Perdóname, mamá, por el amor de Dios». «Perdóname», repetía sin parar.
Yo no dije nada, simplemente me levanté, fui hacia ella y la ayudé a incorporarse. Aquel llanto lavó una herida que ni siquiera sabía que todavía sangraba tanto. Solange, siempre la más dura, observó la escena sin decir una palabra. No lloró, simplemente se acercó a la cuna y se quedó mirando a Rafael durante un largo rato. Vi su barbilla temblar un poco, solo por un segundo. Estiró el dedo y tocó la manita minúscula de su hermano, que se cerró alrededor de su dedo, por instinto. Se giró hacia mí y por primera vez en años no me miró como una obligación o una fuente de vergüenza. Me miró con algo que parecía admiración. «Usted», empezó, con la voz un poco ronca. «Usted es increíble, mamá». No fue una petición de perdón como la de Patricia, pero viniendo de Solange, aquello valió más que 1000 palabras. En ese momento supe que había recuperado a mis hijas, pero la visita que selló la paz en Bonfim do Sul fue la más inesperada de todas. Una tarde oí llamar con palmas en la verja y al mirar por la ventana vi la figura de sotana negra del padre Anselmo. Mi primer impulso fue no abrir, pero algo me hizo ir. Estaba con la cabeza gacha, sosteniendo el sombrero en las manos. Parecía más pequeño, más viejo. Me pidió permiso para entrar y para ver al niño. Lo llevé hasta el cuarto. Se quedó de pie, al lado de la cuna, en silencio, durante unos 5 minutos que parecieron una eternidad. Entonces se giró hacia mí y los ojos del viejo sacerdote estaban rojos y llenos de lágrimas. Yo la juzgué, Maristela, ante Dios y ante todo el pueblo, y Dios me ha mostrado el tamaño de mi pecado. Él envió a este niño para enseñarnos sobre el amor, y yo solo supe hablar de reglas. ¿Puede perdonarme? Yo solo asentí con la cabeza, incapaz de hablar. El padre Anselmo insistió en bautizar a Rafael, y el bautizo de mi hijo se convirtió en el mayor evento que Bonfim do Sul había visto jamás. La pequeña iglesia, la misma donde fui humillada, estaba abarrotada. No había un sitio libre. Las personas que antes me condenaban ahora se codeaban para ver al bebé milagroso. A la hora del sermón, la voz del padre resonó, fuerte y clara, pero esta vez no habló de pecado. Habló de milagros, de perdón, de la capacidad de Dios de escribir derecho con renglones torcidos. Contó mi historia, nuestra historia, como una parábola sobre el amor que desafía las convenciones y la fe que supera el juicio. Y cuando derramó el agua bendita sobre la cabeza de mi hijo, yo, de pie en el altar junto a Sandro, sentí la mirada de todo el pueblo sobre mí, pero ahora era una mirada de respeto. El bautizo de Rafael fue mi redención pública. La transformación del pueblo alcanzó a Sandro de una forma que me llenaba de orgullo. Dejó de ser el peón, el niñato que se aprovechó de la vieja. La gente empezó a verlo como era, un hombre bueno, trabajador y un padre dedicado. Los mismos hombres que hacían chistes a sus espaldas ahora lo saludaban con un firme apretón de manos en la calle. Empezaron a llamarlo Don Sandro. Le pedían consejos sobre obras, elogiaban su trabajo. Él, con su humildad de siempre, solo agradecía con una sonrisa tímida, pero yo veía en su mirada la dignidad recuperada. Ya no era el forastero, el aprovechado. Era el padre de Rafael, el marido de Maristela, un hombre de valía. Nuestra vida, entonces, encontró un nuevo ritmo, un ritmo de paz. Mi casa, que había sido una fortaleza contra el mundo, ahora vivía de puertas abiertas. Siempre había una vecina trayendo un pan dulce, un compadre queriendo ver al ahijado, una amiga de la infancia queriendo ponerse al día. Mis hijas se convirtieron en una presencia constante. Venían los fines de semana, trayendo a mis nietos, que estaban encantados con su tío bebé. Yo veía a Patricia dándole el biberón a Rafael, o a Solange cambiándole un pañal con un poco de torpeza, y mi corazón se llenaba de una alegría serena. La tormenta había pasado, el sol había vuelto a brillar, y nuestra familia, antes rota y dispersa, finalmente se estaba convirtiendo en un hogar de verdad, completo y ruidoso. Y el tiempo, que antes se arrastraba pesado como una cadena, de repente ganó alas. 11 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi bebé milagroso, el motivo de tanto escándalo y de tanta redención, se convirtió en un niño de piernas largas, pelo color de sol y con la misma sonrisa fácil de su padre. Rafael creció siendo el consentido de Bonfim do Sul. Es un niño inteligente, que adora los libros que yo guardaba de mi época de maestra. Bat, que también tiene la energía incansable de Sandro. Lo veo corriendo por el patio,
subiendo al guayabo como un monito, o a veces sentado en silencio en el escalón del porche, ayudando a un vecino anciano a arreglar un pajarito de madera. Tiene mi calma y la fuerza de su padre, un equilibrio que me llena de un orgullo que apenas cabe en mi pecho. En estos 11 años, Sandro también se transformó. Aquel muchacho que arregló mi tejado se ha convertido en uno de los constructores más respetados de la región. El apogeo de su reconocimiento llegó el año pasado, cuando el ayuntamiento abrió la licitación para construir el nuevo centro de salud de la ciudad y su pequeña empresa ganó el proyecto. Lo veo salir por la mañana, con sus planos bajo el brazo, y dar órdenes a hombres que 11 años atrás se reían de él a sus espaldas. Y ellos lo obedecen con un respeto que no viene del miedo, sino de la admiración. Es don Sandro por aquí, don Sandro por allá. Es el hombre que está levantando el lugar que traerá más salud al pueblo. El mismo hombre que, con sus propias manos, construyó la cuna para su hijo. Claro que para mí el paso del tiempo ha sido menos gentil con el cuerpo. Hoy, a los 72, siento el peso de los años. Las mañanas empiezan con las articulaciones de la rodilla quejándose, la espalda duele si paso mucho tiempo cuidando el jardín. Y a veces, después de correr detrás de Rafael, necesito unos buenos minutos sentada en la mecedora para recuperar el aliento. El cuerpo pasa factura, no hay más remedio. La imagen en el espejo muestra a una señora de pelo blanco, con más arrugas de las que puedo contar. Es el cascarón de una mujer que ha vivido mucho, que ha sufrido mucho y que un día se atrevió a desafiar al propio tiempo. Pero si el cuerpo se queja, el alma nunca ha estado tan en paz. Esta plenitud no viene de grandes acontecimientos, sino de las pequeñas cosas que cosen mis días. Viene del sonido de la risa de Rafael resonando por la casa, una risa limpia y feliz. Viene del abrazo de Sandro al final del día, un abrazo que no ha cambiado nada en 11 años, que todavía tiene el mismo olor a trabajo y la misma fuerza de refugio. Viene de la sensación de propósito, de saber que mi vida, que parecía haber terminado con la muerte de Toniño, en realidad solo se había tomado una pausa antes de su capítulo más sorprendente y más hermoso. La felicidad, descubrí, tiene el sonido y el olor de una casa llena. Nuestra familia, antes una ruina de resentimientos, hoy es mi mayor fortaleza. Solange y Patricia son las mejores tías que Rafael podría desear y las mejores hijas que una madre podría tener en la vejez. Se turnan para pasar los fines de semana aquí y la casa se llena con el griterío de mis nietos que alucinan con tener un tío casi de su edad. Veo a Sandro en la barbacoa, riéndose de un chiste con mi yerno, y a Patricia y Solange en la cocina, discutiendo una receta conmigo, y me doy cuenta del tamaño del milagro. No fue solo el nacimiento de Rafael. El verdadero milagro fue la reconstrucción de todo lo que parecía perdido para siempre. El otro día encontré un cuaderno de Rafael abierto sobre la mesa. Era una redacción para la escuela con el tema Mi héroe. Yo, curiosa, me puse a leer. Y con aquella letra de niño, un poco torcida pero llena de firmeza, había escrito sobre mí. No dijo que yo era fuerte como una superheroína de los cómics. Escribió: Mamá es mi heroína porque fue muy valiente cuando la gente era mala con ella. No huyó. Se quedó y me esperó. Ella y mi papá me enseñaron que la familia es lo más importante y que al amor no le preocupa lo que digan los demás. Tuve que sentarme porque me temblaban las piernas. Lloré un llanto silencioso, de pura gratitud. Ser la heroína de mi hijo era el único título que realmente deseé en la vida. Ahora mismo estoy sentada aquí en mi porche, sintiendo el sol del atardecer calentar mi rostro. Sandro y Rafael están jugando a la pelota en el patio y sus gritos y risas son la banda sonora de mi felicidad. Miro la escena y mi mente viaja en el tiempo. Recuerdo la gotera, al muchacho tímido en el tejado, el miedo, la vergüenza, las miradas de desprecio. Recuerdo pensar que mi vida se había acabado. Y entonces miro mi presente, este cuadro vivo de amor y alegría frente a mí. Qué curiosa es la vida, ¿verdad? Te pone del revés, te rompe en 1000 pedazos y después, si tienes el coraje de no rendirte, te reconstruye de una manera que nunca imaginaste posible. A veces, cuando miro a Sandro, hoy un hombre de 45 años, con algunas canas apareciendo en sus sienes, recuerdo a aquel muchacho de 30. El amor que siento por él ha cambiado. Aquella pasión arrolladora que llegó como una tormenta, ha madurado y se ha convertido en un árbol de raíces profundas. Es un amor sereno,
que habita en el silencio cómodo que compartimos en el porche, en la manera en que él sabe que me duele la espalda y me trae un cojín sin que se lo pida, en el modo en que su mirada todavía busca la mía en medio de una fiesta familiar. Nuestro amor, que un día fue el mayor escándalo de Bonfim do Sul, hoy es solo un paisaje familiar y sólido, un recordatorio constante de que los lazos más fuertes son a menudo los más improbables. El juego termina. Rafael corre hacia mí, con el rostro rojo y sudado, y se lanza a mi regazo, como si todavía fuera un niño pequeño. Apoya la cabeza en mi hombro y pregunta con la curiosidad genuina de los niños: «Mamá, ¿estabas triste antes de que llegáramos papá y yo?». Le acaricio el pelo húmedo y pienso un poco antes de responder. «Triste no, mi niño. Tenía muchos recuerdos buenos, pero era como si mi vida estuviera en blanco y negro. Vosotros dos, vosotros trajisteis los colores de vuelta». Él sonríe con la respuesta, satisfecho, y vuelve a mirar a su padre, que se acerca con 2 vasos de agua. Y sé que ha entendido, a su manera, la dimensión de lo que significa para mí. Pienso mucho en Toniño también. Al principio sentía una punzada de culpa, como si ser feliz con Sandro fuera una traición a nuestra historia. Pero con el tiempo, entendí que el corazón de uno es como una casa con muchas habitaciones. El amor que sentí por Toniño está guardado en una habitación especial, intacta, llena de luz y de buenos recuerdos. El amor que siento por Sandro y Rafael ha llenado las otras estancias que estaban vacías y oscuras. Hoy, siento que Toniño, desde donde esté, estaría feliz. Creo que le gustaría ver su casa llena de risas de nuevo. Y estoy segura de que amaría a este nieto que la vida me ha dado de regalo. La lección, al fin y al cabo, no fue solo mía. Bonfim do Sul también aprendió. La historia de la vieja Maristela se ha convertido en una especie de leyenda local, contada a los más jóvenes como una advertencia contra el veneno del chisme. La gente aquí todavía se mete en la vida de los demás. Eso no cambia en un pueblo pequeño. Pero ahora hay un poco más de cuidado, un poco más de vacilación antes de juzgar lo que es diferente. Mi hijo, mi bebé milagroso, sin saberlo, acabó obrando un milagro mucho mayor. Enseñó a todo un pueblo a tener un poco más de compasión, y eso quizás fue parte del propósito de todo. Si pudiera decirle algo a quien esté leyendo mi historia, a quien quizás se sienta demasiado viejo o demasiado cansado, o que piense que su vida ya ha dado todo lo que tenía que dar, le diría solo esto: no lo creáis. No dejéis que la fecha de nacimiento en vuestro documento de identidad defina el tamaño de vuestros sueños o la capacidad de vuestro corazón para amar. La vida es un guión lleno de sorpresas, y a veces la mejor parte de la historia está guardada para el último acto. La felicidad no tiene edad, no tiene hora fijada y definitivamente no pide permiso para suceder. Simplemente llega, como un muchacho para arreglar un tejado en un día cualquiera. Miro al futuro y no siento miedo, siento curiosidad. Quiero ver a mi hijo convertirse en un hombre. Quiero ver qué tipo de persona será. Quiero seguir compartiendo mis noches con Sandro, seguir quejándome de los dolores de espalda y agradeciendo por la familia ruidosa que tengo. Ya no pido grandes giros de guión, ni milagros estruendosos. Solo pido por más días como este, más atardeceres en el porche, más risas en el patio, más de la paz que tanto luché por conquistar y que hoy es el aire que respiro. Entonces, es eso. Esta es mi historia. La historia de cómo una gotera en el tejado me salvó de la soledad y me trajo el amor, una familia y la furia de un pueblo entero, para después darme la redención. Soy Maristela Fernández, la mujer que fue la vergüenza y después el milagro de su pueblo, y que hoy, con las articulaciones doliendo y el corazón rebosante, es simple y completamente feliz.